A continuación, intervención doctor Fausto Alvarado, representante, Superintendencia de Control de Poder de Mercado. La ponencia que nos va a tratar es la regulación de mercado energético de acuerdo a la Ley Orgánica de la Regulación de Poder de Mercado. Buenos días con todas y con todos. Un agradecimiento a la Escuela Politécnica por invitarnos o poder acogernos en sus instalaciones. Saludos a todas las autoridades presentes aquí en este importante evento. Cuando se me hizo la solicitud de poder intervenir en este evento, realmente es muy complicado hablar desde la visión netamente jurídica del derecho a la competencia dentro de una institución y de profesionales del área técnica en materia de ingeniería relacionada con el sector o el mercado energético. Y al mismo tiempo es mucho más difícil, dado que en nuestro país estamos iniciando este proceso de hacer una especie de fusión entre los sectores energéticos y la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Realmente es un reto muy grande para el país. Desde mi punto de vista no se tiene todavía absolutamente nada en este contexto, situación que nos tiene que llevar a meditar. Y de ahí que, aparte del título de mi ponencia, yo me voy a enfocar más en lo que tiene que ver la interrelación, que si no se llega a dar, será muy complicado el desarrollo del sector energético del país si no hay una interconexión, como les decía, una interrelación entre lo que es la regulación, los entes reguladores y la autoridad de competencia, la superintendencia. Yo creo que ese es el primer reto que tenemos que visualizarlo, y en eso se va a enfocar mi ponencia para poder entender precisamente por qué la Superintendencia de Control del Poder de Mercado está organizando un evento de esta naturaleza, por qué gira sus ojos hacia el sector energético. Inclusive aquí me atrevería a decir que desde el inicio hay una confusión o una mala interpretación por parte de, voy a decir desde ya, operadores económicos públicos que piensan que la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado no les incumbe o no son parte de esta normativa. Y vamos a ver que no hay una situación más alejada de la verdad, y que realmente las autoridades, a partir del 11 de octubre del año 2013, tienen que aplicar o establecer sus políticas, sus regulaciones y sus lineamientos, tomando en cuenta la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué es importante el sector energético dentro de nuestro país? Ya lo hemos visto. Yo creo que las cifras que acaban de ver del expositor que me precedió en la palabra es incuestionable. Pero ya desde la razón de ser del mercado, los sectores energéticos, los sectores de regulación o los sectores de infraestructura, como se le conocen comúnmente, tienen una incidencia vital en el resto de sectores. Si tenemos un problema en el sector de hidrocarburos, en el sector de las gasolinas, del gas, esa incidencia, que puede ser en temas de calidad, en temas de precio, va a incidir directamente en el resto de mercados que dependen para producir de estas energías, llámese diésel, llámese gas, llámese electricidad. Porque al final el empresario público y privado terminará dentro de su estructura de costos introduciendo este incremento de precios, entre comillas, dentro de su costo, lo cual va a terminar afectando posiblemente su competitividad y terminará afectando también el interés general, es decir, el interés de los consumidores y usuarios dentro de ese mercado específico.
Entonces, fíjense la importancia que tiene que los mercados de energía o el mercado energético funcione de manera adecuada, porque el impacto dentro del bienestar general es decisivo. Antes de desarrollar el tema propiamente de la ponencia, tenemos que ver, para sustentar lo que estoy diciendo, lo que dicen los artículos 1, que habla del objeto de la ley de competencia, y dice en la parte pertinente que la competencia, el control del poder de mercado, buscará la eficiencia. Aquí creo que la conferencia anterior se habló mucho de eficiencia, y ustedes como especialistas, como técnicos, saben a qué me estoy refiriendo con esa palabra, en los mercados. Y aquí estamos yéndonos a referir al mercado energético. Buscando el comercio justo, el bienestar general y el de los consumidores y usuarios para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible. Ahora, ¿en qué sustento de que el mercado energético, tanto empresas públicas, las famosas EP, como empresas privadas, que de hecho en nuestro mercado están compitiendo de manera conjunta, por qué están bajo el paraguas de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Mercado? Y eso lo dice el artículo 2. Y me voy a permitir leer lo que dice la parte pertinente. Comillas: están sometidos a las disposiciones de la presente ley todos los operadores económicos, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con o sin fines de lucro, que participen dentro del mercado. Entonces, si una empresa, independientemente de su naturaleza jurídica, está participando dentro del mercado energético, tiene o está sujeta a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y su reglamento, y todas las normas que deriven tanto de la superintendencia como de la Junta de Regulación en un determinado momento. Entonces, hay que tomar muy en cuenta las autoridades generadoras de política pública, las autoridades o los administradores de las empresas públicas, llámense gerentes, llámense ejecutivos, como quieran llamarse, están obligados por ley a tomar en cuenta lo que dispone la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. No voy a hablar hoy de las sanciones para no asustarlo, a lo mejor eso inclusive lo toque mi compañera, la doctora Emily Román, ya cuando hable propiamente dicho del tema muy puntual. Yo solo quiero dejar sentado estas líneas muy generales. Hay un artículo que es muy importante dentro de la materia del mercado, que la autoridad y que los entes que participan dentro del mercado, llámense operadores económicos, llámense autoridades generadoras de políticas, llámense autoridades reguladoras o regulatorias y llámese la autoridad de control, tiene que tomar en cuenta un artículo que es fundamental en relación con este mercado y prácticamente con todos, pero en este mercado con mayor razón, y por eso lo he traído a colación, que es el artículo 3, que habla de la primacía de la realidad. Tenemos que entender cómo funcionan los mercados. Los mercados funcionan con sus propias lógicas. No es lo mismo la lógica del mercado energético que la lógica del mercado de los fármacos o del mercado de los productos agrícolas. Funcionan con sus diferentes lógicas. Tienen sus diferentes estructuras o sus estructuras únicas, si cabe el término. Y eso hay que tomar muy en cuenta por parte de quienes generan política y de quienes van a hacer la regulación y el control propiamente de este mercado. Muchas veces se ha hablado de que la libre competencia genera muchas veces mucha, no sé si a veces animadversión o ciertos cuestionamientos. Pero nuestra ley habla de la libre competencia y de hecho lo habla de manera acorde a como debe ser o como debía haber sido establecida. Lo correcto es de hablar de libre concurrencia y eso lo dice en el artículo 4, numeral 6, el numeral 5, que establece que los operadores tendrán derecho, porque este derecho está sustentado en derechos garantizados por la Constitución, de establecer o desarrollar actividades económicas y la libre concurrencia de los operadores económicos al mercado. Porque no puede haber competencia si no hay concurrencia al mercado. La competencia
El que exista competencia es una derivación de que yo puedo ingresar al mercado, y el yo poder ingresar al mercado se conoce como concurrencia. Es la palabra correcta que debe ser utilizada, porque competencia se puede entender en varios sentidos. Aquí lo que se tiene que garantizar es la libre concurrencia de los diferentes operadores económicos al mercado energético, para que una vez ingresados a ese mercado puedan competir de la mejor manera. Situación esta que va a llevar ¿a qué? A que exista competitividad, a que exista una mejor calidad de bienes y servicios, que exista variedad, y por ende también estamos aquí defendiendo de alguna manera a través de la libre concurrencia y de la generación de competencia los derechos de ¿quiénes? De los consumidores y usuarios de esos bienes y de esos servicios. ¿Y quiénes somos consumidores y usuarios, señores? Todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Es decir, realmente la palabra consumidor prácticamente es un sinónimo de ciudadano, de ciudadana dentro de los estados de derechos y de derecho. Luego tenemos el tema de las restricciones y el tema de las ayudas públicas, que como digo, eso creo que lo va a tratar mi compañera, la doctora Emily Román, pero que son importantes tomarlas en cuenta. Esto no quiere decir que por esta situación el sector energético, y me atrevo a decir inclusive el sector de áreas estratégicas, estén al margen de la ley de competencia. Eventualmente podrían estar en tanto en cuanto se cumplan ciertas condiciones que están establecidas por ley. No es únicamente al pertenecer al sector estratégico que me quedo al margen de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Y eso sí quiero dejar muy en claro. Y luego tenemos dos temas que son fundamentales en este tema. El tema del control de las concentraciones y fusiones dentro del sector energético, que hay un boom a nivel mundial y el Ecuador no está al margen de eso, y que tienen que ser reguladas y controladas por las autoridades correspondientes, en este caso controladas y aprobadas por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Independientemente, repito e insisto, si soy público o si soy privado. Y el último punto, y ojalá tenga tiempo, es lo que dispone el artículo 33, que puede ser un poco o puede estar un poco alejado de la temática relacionada con el objetivo central de este seminario, pero que es fundamental, que es el tema de las compras públicas. Y en el sector energético y en los sectores de infraestructura, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, uno de los problemas más serios de impacto realmente significativo en las finanzas públicas es el tema de la colusión en la compra pública en sectores de infraestructura y en sectores energéticos. Y ojalá podamos analizar ese artículo. Con esta, no sé si pequeña introducción, voy a dar paso a la parte fundamental de mi intervención, que es justamente la relación indisoluble que debemos generar entre la regulación y la competencia. Son temas diferentes, pero que van dados de la mano. Es casi igual como decir competitividad y competencia, no son lo mismo. Ya aprendamos a diferenciar que la competencia es una y la competitividad es otra cosa, pero van dados la mano. No puede haber competitividad si no existe competencia en el mercado. Y ahí están los resultados de la competitividad muchas veces en nuestro país, por más esfuerzos grandes que se han hecho. Yo siempre he sido crítico de que no podía generarse una mejor competitividad en nuestro país si no generábamos su caldo de cultivo, que es la competencia. Si no tenemos competencia, no puede haber competitividad. Creo que en estos momentos es inoficioso discutir la importancia de la competencia, control y regulación del poder de mercado como medio para asegurar la efectividad de la solución de los problemas del mercado a las cuestiones relacionadas con la asignación de recursos y la oferta de bienes y servicios. La rivalidad, es decir, la concurrencia entre los operadores económicos, constituye un poderoso estímulo a la innovación,
a la eficiencia en cuanto a los costos, la mejora de la competitividad y por ende de la mejora del interés económico general, o como dice nuestra ley, del bienestar general. Entendida así la competencia o libre concurrencia, que ya lo vimos está establecido en el artículo 4 de la ley en referencia, es el mejor vehículo para conseguir que el desempeño de cualquier industria o sector de la economía, aportando de esta manera positiva y responsablemente a lograr justamente este interés o bienestar general. En este sentido, es importante que coexistan frente a las normas de competencia o de control del poder de mercado una presión positiva adicional por parte de la política económica de nuestro país, puesto que, como veremos más adelante en sectores como el que hoy analizamos, es decir, el energético, la relación entre la regulación sectorial propia del Ejecutivo y la labor de la autoridad del control del poder de mercado, superintendencia, que está dentro de la quinta función del Estado, en este campo son de una relación de coordinación. Si no existe esta coordinación entre los entes reguladores y la superintendencia, créannos que va a ser muy difícil que los mercados energéticos se desarrollen. Es muy estrecha y de esta manera debemos entenderla para obtener el éxito mencionado. Esta nueva realidad, la realidad de cómo deben operar los mercados, surge a raíz de la publicación en el registro oficial de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado el 13 de octubre del año 2011. En mayo del 2012 se publica su reglamento de aplicación y el 6 de septiembre se nombra al primer superintendente en la persona del doctor Pedro Páez, ustedes bien ya lo conocen. Prácticamente tiene 7 meses de funcionamiento la superintendencia. Es por eso que me atreví a decir al comienzo que estamos construyendo estas nuevas relaciones entre diferentes entidades llamadas a precautelar que los mercados energéticos funcionen de manera adecuada. Esto nos plantea desafíos comunes tanto a la regulación, habrá que cambiar o habrá que analizar cómo se está regulando y cómo se debe regular para no ir en contra de lo que dispone la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado y la defensa de la concurrencia, lo cual nos obliga a pensar creativamente, pero más que eso a trabajar conjuntamente con objetivos comunes y no contradictorios. Es decir, tenemos que generar una política pública para nuestro Estado, no una política pública para un sector en particular o para una parte del Estado, sino una política pública coherente. En este sentido, vamos a poder conseguir este bienestar general y vamos a dejar de lado que muchas veces se regula, muchas veces se legisla para generar el bienestar individual o de un grupo. En este evento de carácter académico queremos dejar planteadas interrogantes que se tendrán que ir despejando o respondiendo conforme vamos aplicando de manera conjunta estas nuevas realidades normativas de nuestro país. En este sentido tendremos que responder a preguntas como: ¿cuáles son los problemas que emergen de la aplicación de las reglas o normas procompetitivas en sectores regulados como el energético? ¿Cuáles son los nuevos desafíos regulatorios en un contexto de introducción de competencia en sectores regulados? Asimismo, y dado los procesos de concentración y fusión que en este sector se vienen dando a nivel mundial, se debe analizar de manera apropiada las ventajas o no de ciertas fusiones dentro de nuestro país en sectores de vital importancia como es el sector energético. Es asimismo indiscutible creer que es innecesaria la acción del Estado en estos sectores. La importancia que estos sectores tienen dentro de la economía hace que la acción y participación técnica del Estado sea completamente necesaria, insisto, e indispensable. La regulación y el control de sectores en los que conviven segmentos competitivos y monopólicos, como en el caso de las telecomunicaciones, la electricidad, el petróleo y el gas, representan un enorme desafío, pues se tendrá que conciliar o adecuar tanto las políticas públicas, la regulación, a las normas que se derivan de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y de la regulación sectorial propiamente dicha. Pues en este sector vamos a encontrar operadores económicos que no operan bajo régimen de competencia de acuerdo a lo que dispone la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Otros que operan parcialmente y donde la acción de la autoridad, en este caso la superintendencia, deberá mantener una supervisión continua para mantener o sostener en el tiempo. Acabamos de ver que
las reservas petroleras de nuestro país son o tienen un estimado de 34 años, las nuevas condiciones competitivas derivadas de la experiencia de otros países, se puede concluir que para que este tipo de mercados funcionen de manera eficiente y que de esta manera podamos conseguir el bienestar general, es fundamental adecuar a la par mecanismos adecuados de regulación con las políticas de competencia. Pero no solo esto basta. Las autoridades, tanto el regulador como la superintendencia, tienen que estar en permanente coordinación para efectivamente conseguir este objetivo de la manera más adecuada. Un criterio a tener muy en cuenta es que tanto la introducción de competencia, donde sea posible, como la mejora en las prácticas regulatorias son los principales métodos para asegurar la provisión eficiente de los bienes y servicios. Por lo tanto, la promoción de la eficiencia a través de la introducción de competencia y mecanismos formales, idóneos y técnicos de regulación requieren, subrayo, una acción activa del Estado y conjunta de sus instituciones, y de una manera particular mediante la labor coordinada y técnica de los entes reguladores y de la autoridad de competencia, es decir, de la superintendencia. En muchos casos, la competencia es la forma más adecuada de alcanzar el objetivo de eficiencia en la provisión de bienes, como ya lo manifestamos hace unos minutos. Esto sucede en distintas medidas en la generación de electricidad, la provisión de gas, la explotación petrolera y sus derivados o los servicios de telecomunicaciones. Los resultados pueden ser heterogéneos, pues son mercados bien definidos dentro del gran mercado energético, pero al mismo tiempo son muy diferentes entre sí. Así, mientras que en la generación de electricidad se puede desarrollar, dada su estructura, condiciones competitivas, la producción de gas se lleva a cabo en un mercado altamente concentrado que presenta ciertas evidencias de tener una estructura y comportamiento oligopólico, no por ello per se contrario a lo que dispone la norma, pero que precisamente por esta condición requiere de un análisis por parte de las autoridades relacionadas, es decir, el regulador y la autoridad de competencia. Un caso muy particular, que nació incluso en sus primeros momentos como un monopolio natural, es el mercado de las telecomunicaciones, que si bien no es un mercado propiamente energético, dada el tema de ser un mercado de infraestructura, el ejemplo creo que nos va a venir muy bien. En este sector, el desarrollo tecnológico o de las nuevas tecnologías le ha permitido pasar de ser uno de los mercados y sectores, le ha pasado a ser uno de los mercados y sectores más competitivos del mundo, por lo que es indispensable desarrollar toda una regulación que permita un crecimiento competitivo en favor de los operadores económicos, pero fundamentalmente en favor de los usuarios de este servicio. Pero también debemos de estar claros y no caer en la ingenuidad de que todo lo soluciona la competencia. La competencia muchas veces puede ser una alternativa no factible o inclusive no deseada, en cuanto no constituye la mejor forma o alternativa de promover la eficiencia, es decir, lograr el bienestar general, pues esta impone un costo demasiado elevado en términos de cobertura del servicio. Debemos destacar que esto no debe ser un objetivo meramente económico, la cobertura, sino que debe transformarse en una de las principales herramientas de una política económica orientada a la mayor equidad, pues así lo manda nuestra Constitución. Pues los servicios públicos, por lo general prestados en este tipo de sectores, constituyen una de las características fundamentales de las sociedades modernas, por lo que el acceso universal garantizado por la Constitución a ellos hace o permite una mejor calidad de vida y una mayor integración de la sociedad. La accesibilidad, en términos de disponibilidad del bien o servicio, de una mayor variedad, elección y a precios que pueden ser afrontados o cómodos, si queremos llamarlos, son derechos de los consumidores que deben ser y es un objetivo fundamental para la política del actual gobierno y de cualquier gobierno, pues a través de ella lo que se está buscando es promover la equidad o igualdad y al mismo tiempo aumentar las oportunidades de los estratos más pobres de nuestra sociedad. Para ejemplificar lo dicho hace unos segundos, tomemos el caso del saneamiento y la provisión de agua. Estos son claros ejemplos de sectores en los que el objetivo de la cobertura debe recibir una mayor ponderación que los demás, debido a las claras falencias existentes y a los importantes impactos socioeconómicos asociados a la falta de acceso a este servicio. Aquí, a diferencia de las telecomunicaciones, el desarrollo tecnológico bajo de este tipo de servicios nos parece lugar a duda de que introducir competencia en grados significativos es prácticamente imposible.
y por eso la producción monopólica sigue siendo la mejor alternativa. Pero esta producción monopólica tiene que ser regulada y regulada de manera eficiente para no generar abusos por parte de estos operadores que terminan siendo monopolios naturales, pero monopolios al fin que tienden por lo general al abuso. Pero esto no puede ni debe significar que se deba descuidar el objetivo de la eficiencia. Estos monopolios inclusive deben funcionar de manera más eficientes que otro tipo de monopolios o que otro tipo de empresas, dado el servicio que prestan este tipo de empresas. En este sentido, vemos que tanto la regulación como la defensa de la competencia son instrumentos de política pública que tienen por objetivo que el resultado del funcionamiento de los mercados, y de manera particular los energéticos y de infraestructura, se asemejen lo más posible al que se surgiría de un proceso competitivo efectivo. En el caso de la regulación para estos sectores, estableciendo en forma explícita algunas variables como precios o beneficios, adoptando esquemas de incentivos apropiados y promoviendo la competencia donde sea posible y efectiva. En el caso de la competencia y su autoridad, es decir, la superintendencia, evitando que los operadores económicos abusen de su poder en el mercado o se comporten de manera colusoria, o condicionando o impidiendo fusiones de operadores económicos que puedan facilitar tales conductas anticompetitivas. Estas dos políticas, así como las autoridades que las aplican, es decir, el regulador y la autoridad de competencia, son necesariamente complementarias, por lo que se hace imprescindible que haya una estrecha coordinación entre ellas si queremos tener un verdadero sector energético, altamente eficiente y competitivo, y que de esta manera contribuya a lograr un comercio justo que busque el bienestar general de los consumidores y usuarios para el establecimiento de un sistema económico, social, solidario y sostenible. Esa es la parte conceptual de por qué una autoridad de competencia tiene presencia o tiene que ver con el sector energético, y más estrechamente con los sectores reguladores de dichos sectores. Llámese agencias de regulación. Aquí tenemos varias agencias de regulación, la agencia de regulación de los hidrocarburos, la agencia de regulación minera, de las pocas que me acuerdo, que deben trabajar de manera conjunta con la superintendencia, en materia propiamente de regulación de cada uno de sus mercados. Fíjense ahí, no es lo mismo la regulación del sector minero que la regulación del sector del gas o de los combustibles líquidos. No es lo mismo la regulación en el sector de energía eléctrica o inclusive termoeléctrica a lo mejor, y si estoy hablando algo que no esté bien me perdonan, pero creo que son mercados completamente diferentes. Inclusive dentro de estos mercados hay diferentes mercados dentro de ese mismo mercado, porque funciona de una manera completamente diferente el mercado de generación eléctrica, de otra manera el mercado de transmisión, y de una manera muy diferente el mercado de la distribución. Pero es un solo mercado, el mercado energético de electricidad. Entonces tenemos que aprender a conjugar eso para poder, como bien decía inclusive el expositor que me presidió, para poder tener mercados energéticos eficientes. El momento que tengamos mercados energéticos eficientes, los principales beneficiarios vamos a ser todos y cada uno de nosotros y la sociedad en su conjunto, y para eso debemos trabajar de manera adecuada, sistematizada, coordinada las autoridades correspondientes. Tenemos que empezar a generar este tipo de políticas, y no cada uno, por más que pertenezcamos a diferentes estamentos del Estado, llámese funciones del Estado, tenemos también que entender que somos un solo Estado. No podemos ir unos por un lado, otros por otro lado, sino todos de manera conjunta, obviamente dentro de nuestras competencias. Y ojo, no estoy diciendo competencias, sino competencias con la S, que es completamente también diferente. Y el último punto que quería tratar es relacionado con el artículo 33. Y me voy a permitir también leer el artículo 33 porque es muy importante y es muy decidor para ver qué es lo que estamos tratando de comunicar en esta breve exposición. El artículo 33 habla de los órganos, instituciones y empresas públicas. Los organismos, instituciones públicas
órganos de control, empresas públicas de economía mixta, entidades públicas, gobiernos autónomos descentralizados dentro de su potestad normativa respecto de su contratación y de la prestación de los servicios públicos realizados en mercados relevantes de libre concurrencia, que más relevante el mercado energético, respetarán y aplicarán los principios, derechos y obligaciones consagrados en la presente ley. Los sectores energéticos ligados muy de cerca a los sectores o a los mercados de infraestructura son los mercados en donde más acuerdos de carácter colusorio se dan. Y eso está regulado en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en el artículo 11, numeral 5. Esa es una práctica prohibida, sancionada, y es una de las prácticas.